Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Historia Espresso. En el día de hoy vamos a continuar en el ejercicio inciso J en la página 136 de su libro. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más contenido. Entonces, vamos a leer los datos que nos da. Es el siguiente triángulo rectángulo. Nos dice que el lado B es igual a 16. Entonces, aquí vamos a poner en la figura 16. También nos dice que el lado C es igual a 65. Entonces, ¿qué nos hace falta encontrar? Este lado A y los otros dos ángulos A y B. Entonces vamos a comenzar con el lado A, que nos hace falta. Entonces, como ya tenemos los otros dos lados, ya los conocemos, vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces recordamos, nos dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, C al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado, es decir, A cuadrada más B al cuadrado. Entonces C es 65 al cuadrado, igual a al cuadrado, que no conocemos, más b, que en este caso es 16 al cuadrado. Entonces, 65 al cuadrado vamos a tener que es 4225, y eso va a ser igual a cuadrada más 16 al cuadrado, que es 256. Entonces vamos a hacer este despeje, este 256, vamos a pasarlo al otro lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar 4225 menos 256. Eso es igual a cuadrada. Entonces, haciendo esta resta, vamos a tener que nos va a dar como resultado 3969, y eso va a ser igual a cuadrada. Entonces, finalmente A va a ser igual a la raíz de 3969. Y eso nos va a dar como resultado 63. Entonces, por lo tanto, A es igual a 63. Ahora nos faltarían los otros dos ángulos. Entonces, primero vamos a calcular el ángulo A. ¿Okay? Entonces, el ángulo A podemos calcularlo con cualquier función trigonométrica que elijamos, porque ya tenemos los tres lados. Y en este caso vamos a escoger o trabajar con el seno. El seno de A está definido como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, seno del ángulo A es igual a, identificamos, si tomamos el ángulo A, que es el cateto opuesto, vendría siendo este A, que ya encontramos que es 63, entre la hipotenusa, que es 65. Entonces, despejando, para el ángulo A va a ser igual a el seno inverso de ese valor de 63 entre 65. Entonces, el ángulo A va a ser igual a 75.75 grados. Y ahora nos faltaría el otro ángulo, el ángulo B. El ángulo B, ahora vamos a usar la función coseno de B. ¿Okay? Recuerden que podemos escoger cualquier función que queramos, pero en este caso vamos a trabajar con coseno. Entonces, coseno está definido como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces tomamos aquí el ángulo B. ¿Cuál vendría siendo el cateto adyacente? Vendría siendo este A. Entonces, coseno de el ángulo B es igual al cateto adyacente, que ya encontramos que es 63. Y eso entre la hipotenusa, y la hipotenusa es C, que es 65. Entonces, el ángulo B va a ser igual a el coseno inverso de ese valor, es decir, de 63 entre 65. Y finalmente, entonces, al calcular eso, el ángulo B, vamos a tener que es igual a 14.25 grados. ¿Okay? Ya encontramos los dos ángulos que nos faltaban y el lado restante. Entonces, ahora vamos con el inciso K. El inciso K igual nos pide resolver este triángulo rectángulo, y los datos que nos da es que B es igual a 12. Entonces aquí vamos a poner que este lado es 12 y C es igual a 37. Entonces nos hace falta este lado A y estos dos ángulos A y B. Entonces,
Primero vamos a calcular este lado A. Como ya conocemos el lado B y el lado C, entonces vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces, recordando, nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a los otros dos catetos al cuadrado, es decir, a cuadrado más B al cuadrado. C ya sabemos que es 37, entonces sería 37 al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado más B, en este caso es 12 al cuadrado. Entonces, 37 al cuadrado tenemos que es 1369 y eso es igual a cuadrada más 12 al cuadrado, que es 144. Entonces, ese 144 vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar 1369 menos 144, eso va a ser igual a al cuadrado. Entonces, al efectuar esta resta nos va a quedar 1225 igual a al cuadrado. Entonces, a va a ser igual a la raíz de 1225 y eso va a ser igual a 35. Entonces, por lo tanto, a es igual a 35. Nos faltarían los otros dos lados, los otros dos ángulos, ángulo A y ángulo B. Entonces, primero, para el ángulo A, como ya tenemos los tres lados, igual podemos tomar cualquier función trigonométrica que queramos. En este caso, vamos a tomar la función seno. Entonces, seno del ángulo A está definido como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, sustituyendo, el seno del ángulo A es igual a, entonces tomamos aquí, nos fijamos en este ángulo. El cateto opuesto vendría siendo este lado A, que ya encontramos que es 35. Entre la hipotenusa, que es C, igual a 37. Entonces, A va a ser igual a el seno inverso de 35 entre 37. Y al final vamos a tener que el ángulo A va a ser igual a 71.07. Y así quedaría este ángulo. Luego vamos a encontrar el ángulo B. ¿Sí? Entonces, para el ángulo B vamos a usar igual ahora la función coseno de B. ¿Sí? Y la función coseno está definida como cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces nos situamos en este ángulo A, en este ángulo B. Tenemos que el coseno de B es igual a el cateto adyacente. ¿Y cuál vendría siendo aquí nuestro cateto adyacente? Sería este lado A, que es 35, entre la hipotenusa, que es 37. Entonces B va a ser igual a el coseno inverso de ese valor, es decir, de 35 entre 37. Entonces al final el ángulo B va a ser igual a 18.93 grados. ¿Sí? Así quedaría nuestros dos ángulos y el lado A. Ahora vamos a ver el inciso L. Entonces los datos que tenemos es el ángulo B, es decir, este de acá, nos dicen que es 26 grados. Y el lado A, este de acá, nos dicen que es 80. Entonces lo que nos hace falta es encontrar los lados B y C y este ángulo A. Entonces primero encontremos el ángulo A. Entonces para el ángulo A, vamos a usar el hecho de que, como ya conocemos dos de esos ángulos interiores, es decir, el C y el B, al sumar los tres debe dar 180 grados por ser un triángulo. Entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser igual a 180 grados. El ángulo A es el que no conocemos, más el ángulo B, que ya sabemos que es 26 grados, más el ángulo C, que es 90 grados. Y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo A más, hacemos esa suma de 26 grados más 90 grados, nos va a dar igual a 116 grados. Eso debe ser igual a 180 grados.
Entonces el ángulo A va a ser igual a ese 116 grados, lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar como 180 grados menos 116 grados. Y eso va a ser igual a 64 grados. Entonces el ángulo A es 64 grados. Nos faltaría encontrar los otros dos lados, el lado B y el lado C. Entonces, primero vamos a encontrar el lado B, este de acá. Entonces vamos a ver qué función trigonométrica nos asocia este lado B con el lado A que ya nos estaban dando, que es 80. Entonces observamos que con respecto a este ángulo B que ya nos dieron, este lado B es el cateto opuesto y este lado A es el cateto adyacente. Entonces la función que nos va a funcionar en este caso va a ser la función tangente. Entonces tangente del ángulo B sabemos que está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces tangente de el ángulo B es 26 grados. Eso va a ser igual a el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es este B. Y eso entre el cateto adyacente, que es 80. Entonces, aquí, este 80 que está dividiendo va a pasar hacia el otro lado multiplicando. Entonces vamos a tener 80 por la tangente de 26 grados igual a B. Entonces, al efectuar este 80 por la tangente de 26 grados, vamos a tener que va a ser igual a el lado B, 39. Luego nos faltaría el lado C, entonces, que es este lado. Entonces vemos que el lado C nos viene representando la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica nos asocia la hipotenusa con este lado A, que es el cateto adyacente? Vemos que es la función coseno. Entonces vamos a usar coseno del ángulo B. Sabemos que está definida como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, coseno de el ángulo B es 26 grados. Va a ser igual a el cateto adyacente, que es 80. La hipotenusa, que es C. Entonces aquí este C que está dividiendo va a pasar multiplicándose al otro lado de la igualdad. Nos va a quedar C coseno de 26 grados igual a 80. Entonces C va a ser igual a este coseno que está multiplicando, va a pasar dividiéndose al otro lado de la igualdad y nos va a quedar 80 entre el coseno de 26 grados. Entonces al efectuar esta operación vamos a tener al final 89. Entonces C es igual a 89. Entonces hasta aquí terminaríamos el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden darle like y compartir si les gustó. Muchas gracias.